En la semana que siguió a su reunión con Tobio, Connor se había esforzado por prepararse para cualquier sorpresa que pudiera sucederle. Rápidamente había terminado y afinado su trabajo en el apartamento y completó el campo limitado alrededor del complejo de Apaato y la casa de Watanabe. El campo abarcaba 15 metros completos alrededor de ambos edificios, y con él en su lugar, se le informaría de cualquier firma de energía mágica extranjera que atravesara su borde exterior, entrando y saliendo. No haría nada más que eso, pero eso era todo lo que necesitaba de él. Habiendo asegurado el frente interno, podría dedicar su atención al acondicionamiento de su cuerpo. Las runas de resistencia junto con la nueva rutina de estiramientos y ejercicios matutinos fueron un paso en la dirección correcta. Aún así, le tomó varios días acostumbrarse a la sensación de un cuerpo ponderado, y parte de su regimiento le obligó a acostumbrarse a la espada nuevamente. No quería usar las runas de emergencia de su padre si podía evitarlo. También había resuelto volver a poner en orden su reloj interno y encontrar un horario de sueño adecuado, lo que significaba acostarse regularmente antes y levantarse antes. No más noches. Excepto si era necesario. Sin embargo, a pesar de todos sus preparativos, los eventos de la semana no dejaron de sorprenderlo. Es decir, eventos en la escuela. En numerosas ocasiones el martes, tuvo la sensación de que estaba siendo observado. No por ningún sentido sobrenatural, sino porque seguía viendo a alguien con el pato de pelo blanco a la vuelta de una esquina cada vez que se volvía para mirar detrás de él. Recordó vagamente haber leído sobre este tipo de escenario en algún lugar antes. ¿Estaba siendo espiado, o era solo un estudiante que estaba demasiado nervioso para acercarse a él? Las opiniones sobre él todavía variaban dentro del cuerpo estudiantil, y si la opinión de esta persona se inclinaba hacia lo negativo, acercarse a ellos ahora solo los asustaría. Esperaría una oportunidad, tal vez se resbalarían y podría atraparlos. Reya se había encargado de actuar como un super senpai, en palabras de Aika. El miércoles por la mañana, se había saltado completamente saludándolo y colocó por la fuerza una caja de bento en su regazo en el momento en que entró en el aula. Explicó que era una receta de pollo teriyaki de piña que su abuela había usado durante décadas y afirmó que ayudó a acelerar el proceso de recuperación natural del cuerpo. La mirada en la cara de Reya decía que ella no aceptaría el rechazo, por lo que cedió y prometió que participaría. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el día, Connor notó algo notable en el espejo. La hinchazón en su mejilla había desaparecido por completo y el moretón apenas se notaba. Pensó que necesitaría una semana más o menos para mantenerlo en secreto, pero ahora parecía que nada andaba mal. Hizo una nota mental para darle saludos a Reya para que se lo pasara a su abuela. La mujer era una hacedora de milagros o una mago, y buena si lo que hizo pasaba su cheque inicial de drogas o veneno. En cualquier caso, decidió mantener el parche encendido hasta el domingo, solo por el bien de la apariencia. Un par de caras nuevas también lo habían conocido durante la semana. Reya lo había presentado a otro miembro del consejo estudiantil antes de que comenzaran las clases el jueves. Aparentemente, ella se había dado cuenta de su acto diario de desaparición, y decidió usar su tiempo disponible sabiamente para atraparlo mientras pudiera. Tsubasa Yura era la más alta de las dos chicas, siguiéndolo solo unos pocos centímetros. Ella no era tan proporcionada como su compañera miembro del consejo, pero en lugar de eso, tenía una construcción bastante atlética para ella. Podía imaginar fácilmente que fuera capitán cualquier equipo deportivo si ella no era parte del consejo. Otro detalle particular que notó sobre la Bluette Tomboyish fue que, a diferencia de Reya, las mangas de la camisa blanca de vestir de su uniforme estaban cuidadosamente enrolladas más allá de sus codos. Basado en eso y su saludo confiado pero respetuoso, se dio cuenta de que ella era alguien que prefería las acciones a las palabras. El viernes había sido el verdadero pateador. Aprendió la identidad de su presunto acosador. Connor estaba tomando su atajo a través del salón de actos a su pequeño lugar preferido en el área boscosa detrás de las canchas de tenis. Los tribunales mismos nunca vieron ningún tipo de actividad entre las 12:00 a 1 p.m., lo que lo convirtió en un lugar perfecto para desaparecer durante la hora del almuerzo. Sin embargo, cuando dobló la esquina para salir del salón de actos, se encontró abruptamente cara a cara con una niña. Una chica muy corta y pequeña que casi parecía demasiado joven para incluso estar en una escuela secundaria. Tenía el pelo blanco brillante con dos flequillos largos que pasaban por encima de sus hombros y algunos flequillos más pequeños que casi cubrían su frente. El resto de su cabello estaba dispuesto en un corte boba algo desordenado.
A ambos lados de su cabeza, un clip para el cabello en forma de gato se sentaba casi uniformemente con sus sienes. A pesar de su tamaño, llevaba bien el uniforme de la academia, y la capa del hombro era la única pieza estándar que faltaba. Su avellana, ojos casi dorados, lo miró fijamente. Tenía al menos 40 centímetros en esta chica, así que realmente tuvo que mirar hacia abajo para encontrarse con su mirada. Hola. Hola. ¿Enseñaste al club de tenis a jugar Bruiseball? Oh. ¿Juegas? La niña sacudió la cabeza. Club diferente. Divertido de ver, sin embargo. Odio a los pervertidos. Su discurso fue brutalmente honesto, pero su tono desapasionado la hizo sonar completamente insensible sobre el tema. ¿En qué club estás? Investigación oculta. ¿De verdad? Eres ese primer año que está con ellos. Ella asintió, sus ojos nunca dejaron los suyos. Koneko Tenagen. Connor Loveslane. ¿Sabes? Me he estado preguntando sobre eso. ¿Koneko es tu nombre real o solo un apodo? Nombre real. Ella seguía mirando. Ok, otra pregunta. ¿Me has estado siguiendo recientemente? Sí. Sin vergüenza ni culpa en absoluto. Ella seguía mirando. Ya veo. Una pregunta más. ¿Por qué me miras así? Tratando de resolver algo. Vale, bueno, fue un placer conocerte, Koneko, pero necesito ir. Nos vemos. Connor se alejó rápidamente, volviendo por el salón de actos, queriendo estar en cualquier lugar que no estuviera allí en este momento. Los ojos de Koneko continuaron siguiéndolo, todavía dando esa misma mirada en blanco. Sin duda, la conversación más incómoda y ridícula que había experimentado en Kuo. Uno que no le gustó la idea de volver a visitar. No era su apariencia o la forma en que hablaba, no le importaba en absoluto. Fue divertido ver cuánto más alto era comparado con ella. El problema era la forma en que ella lo miraba, esa mirada en blanco que hacía parecer que realmente no lo estaba mirando. Se preguntó si así era como la gente se sentía tratando de hablar con él cuando era más joven. Tenía el mal hábito de no mirar a la gente a los ojos. ¿Y qué era lo que ella estaba tratando de averiguar exactamente? El domingo por la noche finalmente llegó y Connor llegó con tiempo libre al frente del más grande de los dos izakaya de propiedad privada de Kuo. Un grupo de piedras rúnicas estaba parado en su bolsillo y con Tobio por ningún lado, se tomó ese tiempo extra para examinar su nuevo entorno. El bar and grill de Nomura estaba realmente más cerca de casa de lo que pensaba, a solo 2 cuadras de donde normalmente hacía el desvío del distrito del mercado para caminar a casa. Era un establecimiento de aspecto muy simple, ubicado en el primer piso, un edificio de 2 pisos con el kanji para Nomura, que se muestra sobre la entrada en un gran lienzo. Se quedó afuera por unos minutos en un puesto de revistas cercano a lo largo de la calle, navegando por las selecciones y matando el tiempo esperando su contacto. Cuando el contacto en cuestión salió de la entrada del izakaya con una bolsa de cuero en la mano, Connor colocó la revista en sus manos en su ranura e hizo conocer su presencia. Tobio. Llamó con una falsa sonrisa. Hey, Connor. Mucho tiempo sin ver. Tobio extendió la mano para temblar, a lo que Connor obligó. Entra, vamos a conseguirte algo mientras estás aquí. Podemos hablar por dentro. Sus palabras fueron amistosas, pero la forma en que las dijo sonaba como una orden. Al deslizarse justo cuando comenzaba a acercarse la cena, los dos se detuvieron en el otro extremo de un bar en el lado izquierdo del interior del restaurante. Mesas de varios tamaños se organizaron cuidadosamente a través del centro del piso y contra la pared de la derecha. Los espacios a lo largo de la barra estaban preestablecidos para cenar a aproximadamente 1 metro de distancia entre sí, y los alimentos disponibles se exhibían detrás de un mostrador de vidrio. Connor tuvo que admitir, algunas de las cosas allí parecían bastante apetitosas. Oyaji, tengo uno en vivo para ti. Tobio llamó a la cocina. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Pensé que ya habías salido, una voz rasposa resonó desde atrás antes de que un hombre de unos 50 o 60 años saliera a saludar a Tobio. Su cabeza llena de cabello blanco estaba bien sostenida dentro de una red de cabello, y las arrugas en su rostro se suavizaron al ver a Tobio parado con alguien nuevo. Oh. ¿Amigo tuyo? Sí. Connor, este es Hideo Nomura, pero todos lo llaman Oyaji, Connor Loveslane. Es bueno conocerte, saludó Connor con un arco ligero. Sí. El anciano solo asintió, sin parecer que le importaran las formalidades. Entonces, ¿qué será? Tendremos el karaage, jefe. Hazlo 2. Tobio intervino, ni siquiera le dio tiempo a Connor para navegar por la selección.
Uno gotcha, gruñó Oyagi, caminando de regreso a la cocina sin otra palabra. Bastante hablador, ¿no? El mago comentó cuando los dos tomaron asiento, con Tobio a su izquierda. Sí, pero algunas de las cosas que Oyagi hace aquí no pueden ser superadas. Por cierto, te curaste bastante rápido. Me cansé de eso y te arreglé. ¿Se podría decir eso?, despidió Connor antes de que su tono y expresión se volvieran serios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y qué tan seguros estamos? Tengo contramedidas en su lugar, aseguró Tobio. Las personas que nos escuchan pensarán que estamos hablando de un juego. Empezaremos simple. Mi nombre es Tobio Ikuse, líder de /Adotteam, el único grupo de operaciones especiales exclusivo para humanos bajo la jurisdicción del Grigori. ¿Exclusivo para humanos? ¿Cómo te atraparon con ellos? Déjame responder esa pregunta con otra. ¿Alguna vez has oído hablar de la Loa Celestial? Sí. Ese fue el crucero que despegó de Japón hace varios años, pero nunca regresó. Sin transmisión de emergencia, sin restos, ni siquiera una pista de a dónde fue. Los medios de comunicación dijeron que toda una escuela llena de estudiantes estaba a bordo para un viaje especial. Cada país a lo largo del Pacífico y luego algunos lanzaron para el esfuerzo de búsqueda, pero nada salió de él durante semanas. La mejor pregunta habría sido, ¿quién no había oído hablar de ella? Fue el peor desastre marítimo que el mundo había visto ese año. Originalmente se suponía que era uno de los estudiantes de ese grupo, pero no pude hacerlo porque estaba enfermo. Más de 250 personas, la gran mayoría de ellos niños, desaparecieron sin dejar rastro. Al menos, hasta que varios de mis compañeros de clase que estaban a bordo reaparecieron en Japón un mes después. Los ojos de Connor se abrieron. ¿Cómo lo hizo eso no hacer las noticias? Estaba cubierto. Una cosa llevó a otra, una y otra vez durante un mes más o menos, desperté mi equipo sagrado en medio de todo, y finalmente descubrí que todas esas personas en el barco fueron utilizadas como sujetos de prueba para experimentos en engranajes sagrados. Las personas responsables de ello, la agencia Utsusemi, estaban tratando de vengarse de los clanes sintoístas que los rechazaron por simplemente no tener el talento suficiente para continuar con las prácticas familiares. Después de que mi mejor amigo casi murió tratando de salvarme, perdí el control y desbloqueé mi balance breaker. A Azazel y dos de sus asociados más confiables les tomó someterme. Cuando llegué, Azazel me lo explicó todo. Engranajes sagrados, rompedores de equilibrio, la gran guerra, el armisticio, todo. Luego nos llevó a mí y a mis amigos, los que sobrevivieron, a un instituto dentro del Grigori y nos entrenó para ser operativos especiales bajo el nombre Enclave/Dog. En resumen, les debo mi vida y la de mis amigos. Ya veo, por lo que vale, lamento que hayas tenido que pasar por eso. Para Connor, la idea de ver a las personas que conocías convertirse en forraje experimental era horrible. El hecho de que tuvieras que cuidarte a ti mismo como un mago no significaba que tuvieras que ser despiadado haciéndolo. Al menos, lo creía. Gracias. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu historia? Dijiste que no preguntarías secretos familiares. No lo soy. Estoy pidiendo tu historia. Tu historia personal. ¿Cómo terminaste aquí, a mitad del mundo? ¿Por qué ir y no quedarse en casa? No hay mucho que contar. Solo soy un simple mago, tratando de ascender en el mundo. Ningún mago simple mata a un ángel caído como tú lo hiciste. Indúlgame. Ambos hombres permanecieron en silencio por un momento mientras Connor contemplaba su respuesta. Supongo que se podría decir que estoy de vacaciones. Oh, lo estaba. La ceja de Tobio estremecía. Mi abuelo era un niño cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, y con Irlanda manteniéndose en gran medida neutral durante toda la guerra, eso lo dejó con mucho tiempo para leer y aprender. Siempre me dijo que los parientes lejanos se interesaban en él y le enseñaban lo básico, y se construyó a partir de ahí. Nunca los llamó nada más que parientes lejanos, para mantener sus secretos a salvo. La mayor parte de lo que sé sobre Magecraft vino de él. ¿Qué hay de tu padre? Mi papá era el segundo nacido en la familia, por lo que no se le permitió aprender magia. Es una práctica común en las familias de magos para que el primogénito reciba el tratamiento especial, y eso fue para mi tío. Connor se detuvo y sacudió la cabeza. Pero entonces, él y su esposa embarazada fueron asesinados en un enorme montón de autos hace casi 15 años. Como era demasiado tarde en ese momento para que mi padre fuera instalado como un nuevo heredero, el abuelo me eligió a mí, de 4 años. ¿Te obligaron a hacerlo? ¿Tu padre no trató de detenerlo? Preguntó curiosamente Tobio.
No había mucho que pudiera hacer. Se mantuvo completamente en la oscuridad sobre el crecimiento de la magia, y estaba preocupado por lo que haría mi abuelo si no cumplía con dejarme aprenderlo. Y no diría que me vi obligado a hacerlo, solo atraído. El abuelo lo hizo sonar tan atractivo y sorprendente. Me tomó un tiempo ver cómo eso era principalmente una cuestión de perspectiva. Después de la muerte de su hijo mayor, Donovan estaba desesperado por no perder el trabajo de su vida, y lanzó todo lo que tenía en la reconstrucción completa de la cresta mágica donde el cuerpo de Connor podría adaptarse a ella en un lapso de 4 años. En esa prisa, sin embargo, no había hecho todo lo que debería tener para preparar a su nieto para la vida que tenía por delante, y había muerto antes de que ese problema pudiera corregirse adecuadamente. Morir por exceso de trabajo es un camino muy lamentable. Entonces, con todo eso, ¿por qué terminaste yendo a Japón de todos los lugares? ¿El paisaje? El mago se ofreció ligeramente antes de que su mirada bajara a sus manos. No sé, yo. Supongo que solo necesitaba un tiempo lejos de todo. Solo por un poco. 1 año o 2, nada más. Quería estudiar algo más por un tiempo, ¿sabes? Connor era plenamente consciente de que una mentalidad como la suya lo convertía en un aberrante vergonzoso a los ojos de los magos más tradicionales, un cobarde que no estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para llegar a la raíz, pero no le importaba. A la mierda ese ruido, él estaba enseñado a ser un mago, no criado como uno. No iba a empeñarse en su alma o en el mundo mismo solo por una pequeña visión de la raíz, no porque alguna vez la hubiera conseguido o vivido lo suficiente como para presumir ante cualquiera que la hubiera logrado. El conocimiento final de todos los fenómenos en todo el universo era fundamentalmente imposible de lograr para el hombre mortal, y la búsqueda vacua de él era una empresa sin sentido. Desde su punto de vista, era como caer en un pozo sin fondo. Incapaz de alcanzar el final deseado, pero también incapaz de regresar después de fallar, con el único compañero de uno siendo su propia desesperación sin fin. Simplemente eligió no saltar. Supongo, ¿y qué hay de esos ojos? Esos verdes con los que me miraste de vuelta al parque. Mutación genética. Y no son verdes, es un truco de la luz. Nadie más en la familia los tenía, así que eso es realmente todo lo que puedo decir. La respuesta de Connor fue rápida, pero incluso Tobio no parecía convencido. Él y Connor no llegaron mucho más lejos con su discusión antes de que Oyagi presentara sus órdenes. 2 platos de cerámica de trozos de pollo fritos sentados en unas pocas hojas de lechuga con una rodaja de limón en el costado. Ahí vas. Gracias, Oyagi. Sí, el anciano saludó mientras pasaba a otras órdenes. Por muy esclarecedor que esto haya sido para los dos, creo que tenemos que llegar a los negocios, comenzó Connor. Primero, ¿qué son engranajes sagrados? Sabes más sobre ellos que yo, así que, itadakimasu. Tobio dio gracias por la comida antes de comenzar su explicación. Lo suficientemente justo. Los engranajes sagrados son artefactos especiales creados por el dios de la Biblia para promulgar milagros en la tierra. Están vinculados al alma de un humano al nacer, y solo los humanos o los híbridos de humanos han nacido con ellos, pero pueden continuar si un humano se reencarna en un diablo. Se cree que algunas de las figuras más prominentes de la historia probablemente eran manejadores de engranajes sagrados que nunca se manifestaron realmente. Imagínese si personas como Alejandro Magno, Jeanne d'Arc o Nobunaga Oda realmente tuvieran engranajes sagrados y los usaran ellos para dejar su huella en el mundo. Pero no hay manera de saber, ¿correcto? ¿Y qué hay de Balance Breakers? Tú también mencionaste eso. Balance Breakers son la última etapa de activación con Sacred Gears, sus manifestaciones más poderosas. Cada uno es tan individual como el que empuña el engranaje. La mayoría de las veces, Balance Breaker se desencadena a través de máximos emocionales o estrés abrumador. Para mí, casi estaba perdiendo a mi mejor amigo por segunda vez. Oye, esos se enfrían bastante rápido, así que es mejor que los comas ahora, terminó, señalando sus palillos a la bandeja de Connor. ¿Eh? Oh. Connor tomó sus palillos en la mano y dio las gracias. Itadakimasu. Con cuidado, trajo el primer trozo de pollo a sus labios y cavó. Lo que sea que Oyagi usara para condimentar le dio al pollo una buena patada en el primer bocado, suficiente para que parpadeara varias veces sorprendido. La textura, por otro lado, fue el verdadero ganador. Un medio bien elaborado entre la piel perfectamente crujiente y la carne deliciosamente tierna. Nada menos que exquisito. ¡Wow! Eso es realmente bueno. Connor proclamó después de limpiar su boca. Lo sé, ¿verdad? Estaba a punto de robar algunos de los tuyos.
Connor inclinó su bandeja lejos de Tobio, lanzando una mirada inexpresiva hacia la gente. Mimo. Entonces, ¿cuál fue el trato con el domingo pasado? ¿Qué pasó allí? Como dije el lunes, el equipo de Rainare había sido enviado a Kuo para identificar y observar las acciones de un tal Ise Iod. Azazel tenía razones para creer que Ioudago tenía un equipo sagrado, y uno potencialmente poderoso, por lo que su trabajo era verlo y asegurarse de que aún no lo hubiera despertado. En el pasado, los humanos que lo han hecho antes de entrar en su mejor momento se han vuelto locos por el cambio repentino y han causado la muerte y el daño que podrían exponer lo sobrenatural al público en general. ¿Cómo descubriste que tenía un equipo sagrado si ni siquiera se despertaba? Tenemos nuestras fuentes. Encuentro esa respuesta vaga y poco convincente, comentó Connor mientras envolvía un trozo de pollo en una hoja de lechuga. Entonces otra vez, ¿quién soy yo para hablar? Entonces, ¿por qué Rainare lo mató si no era peligroso? Tus fuentes deberían haberte dicho eso también, ¿verdad? Entiendo que las nuevas órdenes que recibió fueron redactadas de tal manera que sonaban como Azazel les daría si no supieras personalmente cómo era. ¿Quién realmente envió el pedido? Todavía estamos investigando eso. Estoy bastante seguro de que Azazel tiene una idea, pero quien quiera que se supiera que Rainare, el líder designado de la operación, no se opondría a ellos. Don Asek odiaba a los humanos, Rainare está obsesionado con Azazel, y Mittelt es simplemente perezoso. Calawarn al menos tenía suficiente sentido para cuestionar las órdenes cuando llegaron por primera vez, pero su opinión cayó en oídos sordos. Se detuvo brevemente para continuar comiendo su comida, dejando a Connor para conectar los puntos de los eventos de esa noche. En una nota diferente, el equipo de Rainare fue sacado de aquí con tanta prisa que el tesoro de exorcistas deshonestos que trajo todavía están merodeando por la ciudad. Mientras tanto, he estado evitando que se salgan de control. ¿Exorcistas deshonestos? ¿Estaba planeando un ataque? ¿Cuántos hay? Yo diría, por lo menos una docena. Y no, Rainare necesitaba mano de obra para un ritual que tenía en las obras. De su bolsa, Tobio extrajo una pequeña pila de papeles y se la presentó a Connor. Al tomarlo, los ojos de Connor se encontraron por primera vez con una fotografía de una joven rubia con ojos verdes inocentes y vestida con el hábito de una monja verde azulado oscuro. La información pertinente sobre la niña se enumeró al lado de la imagen: altura, peso, tipo de sangre y similares. Asia Argento, edad: 16 años, nacionalidad: Italia. Criada como doncella santa de la Iglesia Católica hasta que fue excomulgada hace aproximadamente un mes. ¿Por qué fue exiliada? Preguntó el mago mientras sus ojos se deslizaban sobre la información en las páginas. Según nuestras fuentes, ella usó su equipo sagrado, Willy Tealin, para salvar la vida de un diablo en el Vaticano. El clero se enteró, la calificó de hereje y le mostró la puerta casi de inmediato. Connor dejó de leer y levantó la vista, su frente se arrugó con incredulidad. ¿En el Vaticano? Mierda. Ese lugar es el primo europeo de Fort Knox. Incluso si un diablo de alguna manera superara todas las barreras, los ejecutores de la iglesia los habrían destrozado antes de que pudieran parpadear. Estoy de acuerdo, pero lo que se hace se hace. Tuvo que confiar en nosotros para sobrevivir durante las últimas semanas, y Rainare tiró de algunos hilos para arreglar que Asia viniera aquí mientras su pequeña misión continuaba. Su plan era llevar a cabo un ritual para extraer Duilig de Alin de Asia, matando a Asia en el proceso y llevar el Gear a Azazel personalmente. Ella no tosió ese detalle hasta ayer, y es demasiado tarde para detener el avión que Asia está tomando a Tokio en este momento. Connor hizo una pausa cuando estaba a punto de tomar otro bocado de pollo y miró a Tobio con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué no solo entregar Asia a ella misma? Me imagino que un portador practicado de un equipo sagrado sería más valioso que alguien que acaba de robar la maldita cosa. Si ella es un activo tan potencial, ¿por qué traerla aquí y arriesgarse a que alguien más se acerque a ella? Como yo, una variable desconocida, o incluso la que está detrás de su exilio. Lo que la mierda real era Rainare pensando. La asombrosa falta de lógica en este esquema de Rotonda fue más desagradable que cualquier otra cosa que Connor hubiera escuchado hasta ahora. Fue suficiente para hacerle daño a la cabeza. Te dije que Rainare está obsesionada con Azazel, pero nunca dije que fuera precisa en su comprensión de él, aclaró Tobio. Ella pensó que podía ganar puntos con él, o posiblemente más, trayendo un raro y útil Sacred Heart sin condiciones, supongo. Ella no tomó en cuenta que él ve a los humanos bajo una luz positiva, y no tomaría amablemente un asesinato sin sentido por el bien de un Gear, independientemente de su valor.
Fue un amor engañado lo que la llevó, y. El amor puede hacer que la gente haga locuras. Derecha, Connor dejó escapar un suspiro cansado. Una ocurrencia bastante común en los últimos días. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con Asia? No soy exactamente una fuente confiable. Azazel dijo que era, curioso de cómo se desarrollará esto, un quote. Ha ordenado un silencio completo en todos los canales que Rainare había utilizado para llegar a Asia aquí, hacer que parezca que las cosas van de acuerdo con el plan. Antes de decir algo, le di exactamente la misma mirada, así que no estás solo pensando lo que eres, explicó Tobio, comentando la expresión confusa de Connor. En cuanto a qué haces exactamente, eso depende completamente de ti. Y mi próximo informe depende de ello. ¿La ayudas, la entregas a los diablos, me la envías o la ignoras por completo? Así que esto es todo un estudio del caso ahora. ¿Tu jefe solo quiere ver mi reacción por mierdas y risas? Más que ser un objetivo para la eliminación, creo, razonó Tobio. El mago estuvo en silencio por un momento, mirando la mesa. Lo pensaré. No pienses demasiado. Ella debería llegar a Kuo dentro de los próximos 2 días más o menos. El sabio consejo de Tobio fue interrumpido por un pitido proveniente de su bolsillo. Sacando un teléfono de dicho bolsillo, se lo sostuvo en la oreja durante unos 5 segundos antes de hacer clic en la lengua mientras colgaba. Bueno, me tengo que ir. Puedes tener el resto de mi plato. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora. Golpeó su mano contra la parte superior de la barra mientras salía, dejando su objetivo a sus pensamientos. Mirando hacia donde Tobio golpeó la mesa, Connor vio una pila de yenes colocados encima de un tipo diferente de papel. Él acercó la pila y notó que el solitario pedazo de papel blanco en la parte inferior contenía una secuencia de números escritos en números ingleses. Era un número de teléfono, presumiblemente el de Tobio. Podría agregarlo a su lista de contactos una vez que llegara a casa. Se embolsó el número, luego regresó a su comida, tomando el caraje inacabado de Tobio y poniéndolo en su propio plato. Connor se sentó en silencio durante mucho tiempo, incluso después de terminar su comida extendida y Oyagi recogió lo que quedaba de sus órdenes y las de Tobio. ¿Era esto un juego de palabras o una paradoja? ¿Tener opciones pero no alternativas? Cuando uno espera un evento especial o una reunión de importancia, cualquier período de tiempo anterior a ese evento se siente mucho más largo de lo que realmente es. Desde el domingo por la noche hasta el martes por la tarde parecía que habían pasado 2 semanas enteras, no 2 días. Todavía no tenía sentido para él por qué Azazel correría un riesgo como este en primer lugar. Es mejor asegurar tus propias posesiones antes de que tus enemigos se den cuenta de lo que estás haciendo, especialmente en su propio territorio. Sin embargo, si había elegido dejar que la situación siguiera su curso, entonces no vio ningún daño al hacerlo, o tenía plena confianza en que Tobio podría recoger Asia si las cosas iban al sur. Pero, ¿por qué no cumplió con Tobio en su plan si ese fuera el caso? ¿Por qué usar un intermediario? El tranquilo paseo de Connor por el parque para despejar su cabeza no funcionaba como esperaba. Sin señales de Asia ayer, se quedó preguntándose si había sido retrasada por el transporte local o por el de Tokio. Lo que trajo otro enigma. ¿Qué tan protegida estaba Asia? ¿Sabía leer o hablar japonés? Porque si no, entonces, ¿Loxlain? Connor miró detrás de él al escuchar su nombre. ¿Su perezoso dónde? El macho más joven estaba vestido con el uniforme de la Academia Kuo con la chaqueta y la camisa blanca desabrochada para revelar una camiseta roja descolorida. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, de verdad. Solo sal a caminar, disfrutando del clima. ¿Qué hay de ti? Connor respondió casualmente. Estaba de regreso a la sala del club, tenía a algunas personas con las que necesitaba reunirme esta tarde. ¿Sala de club? El orc, ¿verdad? Issei parpadeó. Sí. ¿Cómo lo sabías? Ward viaja rápido en la academia, especialmente cuando un pervertido notorio se ve de repente en compañía de un gran Onesama. He oído que son bastante estrictos sobre a quién dejaron entrar allí. También fue una gran sorpresa para mí. Solo me uní al club la semana pasada después de que Ryaer Buchago hizo la oferta, pero es increíble. Quiero decir, claro, siendo el chico nuevo, tengo que hacer muchos recados. Ve a entregar esto, ve a ver a esta persona, ve a hablar con esa persona, bla, bla, bla. Es una especie de arrastre. ¿Te tratan como a un chico de los recados allí? Preguntó Connor. Oh, no, no es que me traten mal, ni mucho menos. Issei retrocedió al darse cuenta de cómo sonaba. Todos allí son realmente agradables.
Solo hay reglas que tengo que seguir, eso es todo lo que es. Oh, pero déjame decirte algo. Tanto Butch como Ake no tienen las tetas más increíbles que he visto. Y ni siquiera lo que hice y continuó diciendo no se registró en la mente de Connor. Ya había dejado de escuchar. Está apagado, con su diatriba diaria de arenes y las maravillas de los senos. Ponle un corcho, Auga. Los dos machos giraron a su izquierda cuando sonó una voz. Lo que vieron fue a una niña en el hábito de una monja extendida en la hierba cara primero con los brazos estirados a los lados. Connor reconoció el hábito de la imagen del perfil. Tenía que ser su persona de interés, Asia Argento. Y ella acababa de tropezar, sobre nada. Connor e Issei se miraron el uno al otro antes de que ambos se acercaran a ella. «¿Oi, Daijobuka?» Issei preguntó mientras le ofrecía su mano. «Auru, perche continua cadere?» «Ah, gomenasai. Arigato gozaimasita». La niña se lamentó antes de dirigirse a su compañía actual en japonés áspero. Connor temía que este fuera el caso. Su italiano no era exactamente inmaculado, por lo que la comunicación sería un problema a menos que pudiera hablar inglés. Al menos ella lo sabía algunos de la lengua nativa. Asia tomó la mano de Issei para ponerse de pie y levantó la cabeza para ver más allá de su velo, trayendo sus ojos verdes y cabello rubio brillante a la vista. El pervertido desesperado parecía absolutamente sorprendido por lo que vio. Tanto es así que no pudo hablar durante varios segundos. ¿Cuál cosa no va? Ella preguntó cuidadosamente. Irie. Nandemonai, Issei finalmente se recuperó. Connor, mientras tanto, estaba mirando a Issei. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba hablando italiano completo y entendió su japonés informal completo. Para el caso, ¿verdad? Debe ser una de esas ventajas del diablo. Tal vez por eso su inglés parece tan bueno, pensó. Mi excusí, se dirigió a Asia, sin estar seguro de si estaba carnicerizando las palabras. Sol. Sus ojos se le rompieron, y él pudo ver por qué Issei parecía perderse en ellos. Una cara como esa era la imagen de la inocencia. ¿Parla inglés? Sí, puedo hablar inglés, respondió con fluidez. Está bien, respiró Connor, su acento se adelantó. Lo siento, mi italiano es justo, terrible. Oh, eso está bien. Es un gran alivio hablar con alguien ahora. Todos con los que hablé hasta ahora no podían entenderme, Me perdí. Miró sombríamente, sosteniendo sus manos en su pecho. Así que, ¿estás pasando por la ciudad? Issei preguntó, notando la bolsa de viaje en su hombro. No, fui nombrado aquí para la iglesia en esta ciudad. Creo que es el nombre. ¿Están ustedes dos residentes aquí? Es un placer conocerlos a los dos. Él es el residente, solo soy un extranjero. Ese es Issei Agodago, y yo soy Connor Loveslain. Oye, creo que sé dónde está la iglesia, en realidad, suministró Issei. Los ojos de la niña se iluminaron como focos. ¿Realmente? ¿Lo haces? Oh, gracias. Debe ser la mano de Dios en el trabajo. Y mi nombre es Asia Argento. No sabía que este lugar tenía una iglesia, Issei, dijo Connor inquisitivamente, notando el estremecimiento de Issei ante la mención de Dios. Oh, sí, en realidad está a pocos pasos de aquí, pero no sé si alguien ha estado allí en mucho tiempo. ¿No dices? Bien, entonces, lidera el camino. Espera, ¿tú también te vas? El mago se encogió de hombros. Claro. Es una buena tarde, además no tengo nada más que hacer. No te preocupes, Casanova, no me interpondré en tu camino mientras tratas de cortejar a la desafortunada monja. La cara de Issei se puso roja mientras tartamudeaba. Wabui, relax. Solo estoy jugando contigo, aseguró Connor a través de una risa, aunque Issei no parecía encontrarlo tan divertido. La broma de Connor no era simplemente burlarse de Issei, sino más bien enmascarar su frustración por el problema en cuestión. Quería hacer que esta recolección fuera lo más rápida y simple posible, y no podría haber habido un peor momento para que apareciera ningún diablo, y mucho menos el pervertido. Si bien simplemente podía decirle a Issei que retrocediera, tenía la sensación de que el niño involucraría a Rias y atraería mucha atención no deseada tanto al mago como a la monja. Aún así, tal vez no todo estaba perdido. Issei estaba amargado por hacer un trabajo duro, lo que significaba que no le lavaban el cerebro ni lo condicionaban a una lealtad absoluta, al menos no todavía. Si Connor jugó bien y convenció a Issei de guardar silencio sobre Asia, entonces tal vez podría detener una confrontación. Un poco de tiempo extra era todo lo que podía esperar por ahora.
El trío no se puso muy en su camino a la iglesia antes de que su atención se sintiera atraída por el grito de un niño cercano. Estaba sentado en la hierba, sosteniendo su rodilla y gimiendo mientras su madre se cernía sobre él para inspeccionar la lesión. Connor e Issei tenían la misma mente para descartarlo y seguir adelante, pero Asia se separó y se acercó al niño. Ella consoló ligeramente al niño antes de mover sus manos sobre el rasguño. Para sorpresa de todos los presentes, 2 anillos de plata aparecieron repentinamente en los dedos medios de Asia, y un orbe verde de luz emergió de sus palmas para cubrir la rodilla del niño. Mirando más de cerca, Connor pudo ver que la piel perdida en realidad reaparece en secuencia yendo de abajo hacia arriba, en todo lo contrario de la forma en que el niño probablemente se raspó. Cuando terminó, parecía que nunca había pasado nada. Espera un minuto. ¿Esa es Duilig de Alin? Eso no es solo acelerar el proceso de curación natural. Es casi como la inversión de tiempo dentro de un campo limitado. ¿Eso significaría que no habría cicatrices de heridas más grandes? Si es así, tenía mucho sentido ahora porque el valor de este gear no era una exageración. Algo así hizo de Asia un objetivo principal para cualquier persona remotamente familiarizada con lo sobrenatural. Cualquiera. La madre apresuradamente alejó a su hijo, pero no pudo evitar que el niño dejara salir una despedida arigatun done-echan. A lo que Issei tradujo. Asia explicó que lo que presenciaron fue un regalo que Dios le otorgó, pero su expresión decía que venía con mucho dolor. Parecía que el diablo quería decir algo para animarla, pero decidió no hacerlo, por temor a molestarla. Continuaron su viaje a la iglesia y llegaron unos 10 minutos más tarde. Desde un primer vistazo, Connor pudo decir que Issei había estado en la marca al respecto. A juzgar por las ventanas rotas, la pintura astillada y la cantidad de podredumbre seca visible, no parecía que el lugar de culto en ruinas hubiera visto un alma en años. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?, preguntó Issei, su tono más rígido que antes. Sí, esto es todo. Gracias a ambos por guiarme. Asia no parecía notar su inquietud por su propia alegría de encontrar la iglesia. Issei, comenzó Connor, has estado aquí más tiempo que yo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien yendo y viniendo aquí? La gente solía venir aquí, cuando era niño, pero no es que lo recuerde recientemente. ¿Por qué? Porque necesito que compres esto porque, mirándolo ahora, tengo un mal presentimiento sobre este lugar. ¿Tú también? Connor miró para ver por la expresión de Issei que las palabras salieron casi reflexivamente. Sí. Oye, Asia, quédate aquí con Issei por un minuto. Voy a echar un vistazo adentro. ¿Eh? Es todo, solo quiero revisar algo, volveré, no te preocupes. Está bien. Ten cuidado. Agitó mientras caminaba hacia adelante en una última tranquilidad. Cuando llegó a la entrada de doble puerta, descubrió que las manijas todavía estaban intactas, pero apenas se mantenían en su lugar. No se necesitaría mucha fuerza para abrir ninguno de los lados, y esperaba que las bisagras todavía estuvieran funcionando. Estaban, para su alivio, y la puerta del lado derecho crujió y se abrió lentamente, dejando entrar la luz del sol de la tarde para guiar al visitante más nuevo del edificio. Pasando por la puerta y entrando en el vestíbulo, sus ojos vagaban de pared a pared y por todas partes, tomando el mayor detalle posible del lugar. En su mejor momento, la pequeña iglesia podría haber tenido alrededor de 100 personas cómodamente a su máxima capacidad. El cristianismo era una fe muy pequeña en Japón en comparación con el budismo y el sintoísmo, por lo que incluso esto podría considerarse bastante grande para una iglesia de pueblo pequeño. La luz del sol que fluye, o más bien se esfuerza, a través de las ventanas rotas y el agujero ocasional en el techo arrojan una atmósfera misteriosa dentro del antiguo edificio de madera. Era fácil ver que los años de abandono y los elementos no habían sido amables con esta casa de Dios. La mayoría de las paredes habían perdido su pintura blanca, lo que las tablas del piso que no estaban completamente podridas gemían con cada paso que daba hacia el frente, e incluso las columnas de soporte que corrían a lo largo de la capilla parecían estar desgastadas también. Una capa de polvo se acumuló en el púlpito en el altar y cada banco que quedaba en pie sugirió que nadie había estado en la iglesia por un muy mucho tiempo. Las 2 filas de bancos en el frente contaban una historia diferente. No había tanto polvo en ellos por la sencilla razón de que alguien había intentado usarlos recientemente. Podía decir por los senderos dejados por los dedos arrastrados por la parte superior, las huellas de las manos en un banco que estaban en ángulo hacia adelante para la estabilidad, y un lugar donde alguien había intentado sentarse pero casi se cayó. En verdad, esas áreas parecían bastante frescas.
Este lugar no estaba tan desierto como Issei afirmó, no es que él podría haber sabido, pero eso era mucho más preocupante que simplemente estar vacío. Alguien todavía estaba esperando a Asia allí. Probablemente los exorcistas que Tobio había mencionado. Echando un último vistazo rápido, Connor hizo la puerta, teniendo cuidado de dónde pisó. Al pasar por la puerta, se sintió aliviado al ver que Issei y Asia todavía estaban justo donde los dejó antes. Sacudió la cabeza mientras se reunía con ellos. No sé qué más decirte, Asia, pero no hay nadie allí. Miré en cada habitación, y parece que no ha habido nadie allí durante años. Sus ojos se abrieron. Bebat, me dijeron que esta era la iglesia. Lo siento, Asia, pero realmente no hay nada allí. Además, el edificio también está en muy malas condiciones. Honestamente, creo que un viento lo suficientemente fuerte podría derribarlo todo. Bueno, en ese caso, no debería entrar, declaró Issei, un poco abruptamente. No hay argumento allí, pero, que nos deja con otro problema. Asia, las personas que te enviaron dijeron algo sobre un lugar diferente en el que podrías quedarte en caso de que esto no funcionara. Preguntó Connor. No, solo me dijeron que buscara la iglesia. Sus ojos cayeron y había un temblor en su voz ahora. Era difícil de ver. Bueno, ¿podrías venir a mi casa? Issei se ofreció apresuradamente. Connor le disparó una mirada que pasó desapercibida mientras continuaba. Tengo una habitación de invitados que estaría bien por un tiempo. Mis padres no dirían que no, así que eso no será un problema. Oh, no. Y no quiero imponer, Asia trató de declinar. Issei, palabra rápida contigo. Un segundo, Asia, estaremos aquí. Connor lo empujó ligeramente a un lado, dejando a los dos adolescentes más jóvenes confundidos. Connor se inclinó para susurrar. Issei, antes de hacer ofertas como esa, piensa en las cosas. ¿Viste ese equipo sagrado suyo? ¿Te imaginas hasta dónde llegarían las personas solo para obtener una herramienta que cure algo por sí mismas? Alguien que venía tras ella podría ponerte a ti y a tu familia en riesgo si se quedara en tu casa. Y White, ¿sabes que era un equipo sagrado? Sé muchas cosas, pero eso no viene al caso. Mira, si ella solo encuentra un apartamento aquí en la ciudad y mantiene la cabeza baja por un tiempo, entonces tal vez cualquier fanático sombrío la engañó para que viniera aquí y trató de conseguir que entrara allí, señaló enfáticamente a la capilla deteriorada, podría perder su rastro. Desde un punto de vista lógico, fue un disparo en la oscuridad, y si los caídos todavía estuvieran en la ciudad, definitivamente no sería tan fácil. Todavía no lo era, ya que no sabía cuántos exorcistas callejeros había, pero Connor solo esperaba que Issei fuera lo suficientemente ingenuo en su preocupación por Asia como para creerlo. Afortunadamente, parecía funcionar. El hombre más joven parecía estar sopesando seriamente las opciones. Está bien. Lo intentaremos. Dios, hombre, ¿cuándo te volviste tan paranoico? Issei habló un poco más fuerte ahora, ligeramente asegurado por las palabras del estadounidense. No soy paranoico, Issei. Soy proactivo. La voz de Connor tomó un tono más claro para suavizar el estado de ánimo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno es un adjetivo y el otro es una enfermedad mental. Su atención fue atraída de vuelta a la monja, que estaba nerviosa. Lo siento por eso, Asia. Bien, Issei y yo lo hablamos, y vamos a ver si podemos prepararte con un apartamento aquí en la ciudad. ¿Estaría bien? Está bien. Muchas gracias. Pero, no tengo mucho dinero. Está bien, no te preocupes. Creo que sé el lugar al que podrías ir. Connor, Asia y Issei se sentaron en Seiza en la sala de reunión principal de la casa de Watanabe, esperando que regresara después de que se hubiera detenido. Una combinación de hipnosis sutil y una leve exageración de la historia de Asia fueron suficientes para convencer al propietario de que le permitiera vivir en el apartamento de al lado de Connor de forma gratuita durante una semana. Si Connor lo intentaba por más tiempo, sospechaba que metería a Asia en más problemas de los necesarios. Issei se había dado cuenta, al parecer, porque notó la mirada algo vidriada en los ojos de Watanabe cuando Connor contó la historia. Miró al mago mientras el anciano había ido a buscar el papeleo para un contrato de arrendamiento temporal, y solo vio a Connor ponerse un dedo en los labios mientras lo miraba con señal. Cuando Watanabe regresó, le presentó a Asia los formularios pero, para su vergüenza, no pudo leerlos. Él le aseguró que estaba bien, ya que la historia que Connor le dijo lo mencionó. Con el consejo de Connor y la traducción de Issei, ella llegó a un acuerdo con él para simplemente quedarse hasta que pudiera ponerse de pie, ya sea un trabajo a tiempo parcial o una beca en la academia local.
Eso hizo pensar a Connor. Una vez que la reunión terminó y Asia recibió la llave, el trío de estudiantes se despidió y se puso a trabajar para que Asia se instalara en su nueva residencia. Con las estrellas a los ojos de Asia, uno pensaría que los dos acababan de conseguirle una suite premium en un hotel de lujo. Se maravilló de cada habitación, cada electrodoméstico, cada mueble, todo en un lugar de vida que la mayoría de la gente daría por sentado. Era una vista conmovedora, pero al mismo tiempo humillante. Mientras ella inspeccionaba alegremente el apartamento, Issei se enfrentó a Connor. «Oye, ¿qué pasó con el propietario? ¿Qué hiciste?», preguntó en silencio. «Secreto comercial. Mantén lo que viste hoy entre nosotros, Issei. Y no le digas a nadie que Asia tiene ese equipo sagrado. Es por su propia seguridad». «Está bien, ¿cómo sabes lo que es un equipo sagrado? ¿Realmente la vas a cuidar, o simplemente te estás aprovechando de ella?». Issei casi exigió saberlo, habiendo perdido la paciencia con la evasión de Connor. «Cálmate», reprendió Connor uniformemente. «Digamos que he estado involucrado en lo sobrenatural durante mucho tiempo, y sé de qué desconfiar. Y en cuanto a Asia, no la habría traído aquí si realmente no quisiera ayudarla. Watanabe-san cuida bien el lugar, y los vecinos aquí se cuidan el uno al otro. Y luego estoy yo. Estoy aquí cuando no estoy en la escuela. No tienes que preocuparte por nada, Issei. Te pido que confíes en mí en esto, si nada más. Me aseguraré de que ella se mantenga a salvo». Durante mucho tiempo, Issei lo miró fijamente. Connor no sabía que era posible que se viera tan serio acerca de algo más que los senos. Tal vez había juzgado mal al niño. Finalmente, la expresión de Issei se relajó. «Está bien. Te aferraré a eso». Miró su teléfono y hizo una mueca. «Necesito irme. Buchando probablemente me va a regañar por llegar tarde para volver». «Asia. Lo siento, pero necesito irme». «Oh». Ella vino saliendo de la habitación. «Muchas gracias por toda su ayuda hoy, señor». Issei se inclinó profundamente, casi completamente horizontal antes de enderezar. «Espero que nos veamos pronto». «Sí, yo también, Asia. Te veré por ahí. Buenas noches». «Buenas noches». Una vez que la puerta se cerró por completo, Connor miró a Asia y la vio todavía mirando a la puerta, con su brillante sonrisa que nunca había dejado su rostro. «El señor Issei es muy agradable». Sí. Definitivamente vi otro lado de él hoy. A pesar de todas sus tendencias pervertidas y torpeza alrededor de una chica real, Issei Oudout parecía un tipo que fácilmente echaría una mano a cualquier chica que estuviera en necesidad de ayuda. Chival Rose, sin duda, pero Connor no contenía la respiración. El niño era un diablo ahora, aunque era un incipiente, y el tiempo diría si las motivaciones de esa caballería eran ciertas. «Muy bien, asegurémonos de que estés al cuadrado por la noche», declaró Connor, moviéndose para enfrentar la pared más cercana, y comenzó a dibujar la primera serie de runas de refuerzo en serio. «Algiz, Agalaz, Uruz, Turisá señor». «Connor, ¿qué está haciendo?». La pregunta de Asia lo hizo detenerse. «Configuración de medidas de seguridad, defensas mágicas», resumió antes de continuar. «Hice lo mismo con mi apartamento. Con estos en su lugar, usted debe estar a salvo de casi cualquier cosa en el exterior». «¿Eres un mago?». «No, soy un mago. Somos diferentes de lo que puedes saber que son magos». «¿Y yo?». Él dejó de trabajar y bajó los brazos a los costados, volviéndose para enfrentarla. Lo que dijo a continuación podría cicatrizar su relación para siempre, pero se sintió obligado a decirlo. Él iba a tener que decírselo eventualmente, pero preferiría que sus acciones no se usaran contra él en el futuro. «Y te he estado mintiendo desde el momento en que te conocí». Sus ojos nunca dejaron los suyos, pero ahora tenían una mirada de confusión. «Ya sabía tu nombre antes de que llegaras a Kuo, sabía que venías aquí, sé que los Grigori te han estado cuidando recientemente, y sé lo que pasó contigo y con la iglesia». Ella se estremeció ante este último, y se encontró lamentando su elección de palabras de inmediato. «Mierda, lo siento, eso no estaba garantizado. No diré más sobre el tema, si no quieres que lo haga». «Entonces, ¿estás con el Grigori?». Ella preguntó. «En cierto sentido. No fue mi primera opción, pero me puse en una esquina con eso. Me metí en problemas con ellos, y ahora tengo que pagar mis daños haciendo pequeños trabajos aquí y allá. Me dijeron que venderías». «¿Qué hay de la iglesia?». «¿Estaba vacío?». En ese momento, lo fue, pero según lo que me han dicho, creo que un grupo de exorcistas deshonestos están acampando allí. Pícaros que no tienen más que malas intenciones para ti».
Un largo e incómodo silencio se mantuvo entre los dos, Connor mirando hacia abajo y Asia sosteniendo sus manos en su pecho, ambos tratando de encontrar las palabras correctas. De todos modos, solo quería sacar eso y. Disculpa, por engañarte. Y para traer malos recuerdos. Se dio la vuelta, sin querer mirarla más a los ojos. Esperó a escuchar algún tipo de reacción. Cuando no escuchó nada, pensó que ella iba con el tratamiento silencioso. Con un pequeño guiño de comprensión, se centró de nuevo en donde él está bien, señor. Connor. Se detuvo y se volvió hacia ella. Había estado esperando que ella arremetiera, comenzara a llorar o incluso le gritara y le dijera que saliera y la dejara sola. Pero no había lágrimas en sus ojos, ni ninguna señal de que estuviera molesta. Ella estaba sonriendo. No estoy enojado. Dijiste la verdad, y me estás ayudando ahora, así que estoy feliz. En todo caso, perdonar su engaño lo hizo sentir aún más culpable. La sinceridad en su voz era casi dolorosa de escuchar. Confío en ti. A veces, las palabras pueden ser más poderosas que las balas. En este momento, sentía que le habían disparado. Correcto, está bien. A Connor le resultó difícil concentrarse en su trabajo después de eso. Terminó con las runas de refuerzo y ató las runas del sensor fuera de su apartamento a las de él solo en aproximadamente una hora. Un poco más de lo que esperaba. El resto de la noche la pasamos mostrando las necesidades básicas de vivir en un apartamento, en particular, cómo manejar la cocina. Le sirvió una cena ligera, y a las 7 p.m., Asia parecía más que lista para acostarse. Habían sido un par de días muy difíciles para la monja exiliada. Connor ahora estaba parado afuera de la puerta del apartamento. Mi apartamento está justo al lado de la izquierda. Estaré allí en caso de que necesites ayuda con algo. Gracias, señor. Connor. Solo Connor está bien. De nada. Pasaré por la mañana para ver cómo estás antes de ir a la escuela. Buenas noches, Asia. Buenas noches. Incluso después de que Asia cerró la puerta, Connor se quedó allí mirando hacia abajo, repitiendo los eventos de las últimas horas en su cabeza. Su mente aún corría desenfrenada cuando entró en su propio apartamento y se movió a través de su rutina nocturna. Después de terminar con cepillarse los dientes y dar un enjuague final, se quedó encorvado sobre el fregadero. Sería tan fácil entregarla a otra persona y alejarse. Olvida que ella incluso existió. Sigue con mi vida. Realmente no sería un cambio de ritmo para ella. Ella ha sido explotada para sujear toda su vida. Demonios, ahora que lo pienso, estoy haciendo exactamente lo mismo. La acabo de encerrar. Entonces, ¿por qué ni siquiera le importa? Lo haces, no sonríe después de ser tratado así. ¿Cómo alguien que ha sido traicionado en la medida en que lo ha perdonado tan fácilmente? ¿Por qué confiaría a alguien tan fácilmente? No tiene sentido. Corrió la mano por su rostro en exasperación y se miró al espejo. Su reflejo acaba de mirar hacia atrás. No necesariamente lo juzgaba, pero tampoco le tranquilizaba de nada. Su sueño no fue muy reparador esa noche. Si una palabra pudiera describir con precisión la vida de Issei en los últimos 10 días, sería caótica. El domingo pasado, tuvo su primera cita con una chica llamada Yuma Amano. Fue un sueño hecho realidad para el estudiante de segundo año, para dar sus primeros pasos lejos de la vida de un pervertido solitario y comenzar a trabajar hacia su sueño de convertirse en un rey harem. O al menos, pensó que sí. Se despertó el lunes por la mañana, casi sin recordar lo que sucedió cuando el sol se puso esa noche, y nadie tenía idea de lo que estaba hablando. Ni sus padres, ni sus 2 amigos, ni ninguno de sus compañeros de clase en absoluto. Todos lo miraron como si estuviera loco, como si Yuma ni siquiera existiera. Y eso fue otra cosa. Durante los siguientes días después de su cita fantasmagórica, notó que se sentía muy lento por las mañanas. Casi como si no hubiera dormido la noche anterior, cuando en realidad lo hizo. Además, cuanto más tiempo permanecía bajo la luz solar directa, más desorientado se sentía. Era como si un gran foco brillara a toda velocidad en su rostro. A menudo se agachaba entre cada pedacito de sombra que podía encontrar entre el hogar, la escuela y la espalda. En el lado positivo, hubo algunos aspectos de lo que sucedió el domingo que igualaron un poco el campo. En sus locos guiones para cubrirse por las mañanas, descubrió que podía moverse más rápido de lo que recordaba haber hecho antes. No fue por mucho, pero todavía era notable. Por la noche, para su sorpresa, también era más sensible a los sonidos y podía ver claramente en la oscuridad negra.
Incluso podía entender todo lo que su profesor de inglés decía en clase, y todo fue una tontería para él la semana pasada. No fue hasta el miércoles que se enteró de lo que estaba pasando con él. Las clases acababan de llegar a su fin cuando Yuto Kiba de todas las personas entró en la sala pidiendo él. No dijo mucho hasta que los dos estaban fuera del alcance de los lamentables fangirls, tanto de Rias como de él mismo. Una vez que fueron claros, explicó que Rias Gremory, el presidente del Club de Investigación Oculta, quería hablar sobre algo importante, pero no dijo exactamente qué. Solo que ella lo explicaría todo. En el momento en que entró en la sala de reuniones principal, Rias Gremory lo saludó por su nombre, con su alegría interior, con una cálida sonrisa de su escritorio. Uno por uno, la hermosa pelirroja presentó a los miembros del club. El caballero Yuto Kiba, el estoico Koneko Teo Uthaut, el tentador Akeno Imejima, y ella misma, la venerable presidenta. Al preguntar de qué quería hablar Rias con él, ella entregó el choque final. Lo sobrenatural era real, y todos en el club, incluido el propio Issei, eran un diablo. Ella comenzó su explicación de lo sobrenatural con una clase de lección de historia, incluyendo las 3 facciones y la gran guerra que dejó a todos los lados en ruinas después de ella. Los diablos fueron especialmente afectados, dadas las bajas masivas de esa guerra, así como una guerra civil que siguió poco después, sus ya bajas tasas de natalidad y sus vulnerabilidades innatas a cualquier cosa relacionada con el dios bíblico. Como tal, en los años posteriores a la guerra, se implementó un nuevo sistema para repoblar la raza mediante la transformación de humanos y otras especies en demonios. Estos diablos recién acuñados se convertirían en sirvientes de los diablos de clase alta que los reencarnaban. Desde allí, ella le contó todo lo que sucedió el domingo, desde su punto de vista. Cuando se dio cuenta por primera vez de la presencia de los caídos en Kuo, hasta reencarnarlo en el parque, y a su vez convertirlo en su sirviente, después de su fecha había puesto una lanza en su estómago, aunque no en esas palabras exactas. Issei quería estar enojado, furioso, incluso, que ella sabía sobre su asesino y sus cohortes y simplemente dejar que lo asesinaran. Rías o no, lo fue suyo vida. Pero antes de que pudiera despedirla, lo que hizo después lo sorprendió de nuevo. En una reversión casi completa de la estación, se paró de su escritorio, se acercó a él y se inclinó en un Saikeirei de pie. Mientras se inclinaba, expresó su pesar por haber sido parcialmente responsable de su muerte, y se disculpó por reencarnarlo sin su consentimiento expreso. Su cabello carmesí que fluía mantenía su rostro fuera de la vista, pero el remordimiento genuino en su voz era innegable. Uno, sin poder decir nada más, aceptó sus disculpas. Cuando le preguntó por qué apenas podía recordar nada de esa noche, ella y Akeno especularon que su mente podría haber dividido esos recuerdos como un medio para suprimir el trauma que sentía. Ella le prometió que no había hecho nada para alterar o influir en su mente en el momento de su reencarnación, y se ofreció a ayudarlo de cualquier manera que pudiera si los recuerdos volvían. Después de haber despejado el aire entre ellos, Rías continuó su conferencia sobre a qué conduciría su nueva vida. Entre otras cosas, podría alcanzar el poder, la riqueza, el respeto, aprender a volar y usar la magia. Todo bien, pero en el momento en que ella le contó la posibilidad de ganar a sus propios sirvientes, que podría plomo en hacer un harén, fue vendido. Ya no se revolcaría en la autocompasión por lo que había perdido, sin preguntarse más sobre qué pasarían con las cosas por venir. Su camino estaba claro. Conviértete en un diablo de clase alta y, a su vez, conviértete en el rey harén. Sin necesidad de más persuasión, humildemente pidió, rogó, que comenzara el proceso de inmediato. Gran parte del resto de esa semana se dedicó a un curso intensivo en historia del diablo, negocios y etiqueta social, y trabajando con su equipo sagrado. Actualmente, no hubo éxito en este último frente. Cuando Rías no le enseñaba personalmente sobre algo, estaba fuera y sobrepasar volantes por contratos. Era un trabajo servil, algo que los familiares hacían regularmente, y Rías lo había explicado. Sin embargo, era la forma más fácil de conocer su rostro a los clientes potenciales, y no estaría atrapado en el servicio de viajero por mucho tiempo. El domingo por la noche, vio un aspecto muy diferente de la vida del diablo de lo que esperaba. De acuerdo, no lo sabía exactamente qué para esperar, pero esto no fue todo. No había contratos para nadie esa noche, porque una orden bajó de alguien llamado Archduque sobre la caza de un Stray Devil llamado Vicer. Después de haber dado a Issei su lección sobre las piezas malvadas y cómo operaban, decidió llevarlo para demostrarle su poder de primera mano. Ella le dijo que estaría observando estrictamente, para su alivio.
Su mente todavía se estaba recuperando de todo lo que había aprendido solo en los últimos 3 días. El grupo rastreó al diablo hasta un antiguo almacén en las afueras de la ciudad que fue olvidado después de que la compañía que lo poseía cerró definitivamente. Koneko había identificado el aroma de la sangre de inmediato, lo que puso a todos en alerta. Fiel a su palabra, había sangre por todas partes dentro, pero no se encontraba un solo cuerpo. No pasó mucho tiempo en su búsqueda de las premisas que el culpable dio a conocer su presencia. Aunque inicialmente distraída por su voluptuosa parte superior del cuerpo, Issei rápidamente se dio cuenta de lo monstruo que era. Su cabeza y su torso en toples eran humanoides, pero tenía una parte inferior del cuerpo similar a una bestia, 4 patas con forma de 2 brazos humanoides en la parte delantera y 2 piernas felinas en la parte posterior, y una boca abierta en el medio de su estómago forrada con dientes extrañamente grandes. Todo sobre esa criatura era como algo salido de un videojuego de terror o fantasía oscura. A pesar de todo eso, Rías y su grupo hicieron carne picada absoluta del monstruoso Stray. Kiba cortando limpiamente sus patas delanteras, Koneko enviándola volando a una pared con un golpe, y Akeno friendo con magia relámpago hasta que pudo oler la carne carbonizada. El poder de destrucción de Rías, como se le llamaba, no dejó ni siquiera un rastro de sangre atrás cuando borró el Stray a su última solicitud. «Mátame». Le preguntó a Rías si era así para todos los Strays, si todo lo que tenían que esperar era la muerte. Ese no siempre fue el caso, según ella, ya que era completamente posible que Strays regresara con vida a sus amos y se reformara si no hubieran sido mutados demasiado por Evil Piece atados a ellos. Ella le prometió que nunca tendría que preocuparse por eso en ningún caso, ya que no tenía intención de maltratarlo. Todo era mucho para asimilar, pero para bien o para mal, él estaba en esto a largo plazo. Y si eso significara lograr su sueño, valdría la pena. De vuelta al martes por la noche, poco más de una semana después de su mandato en el Diablo, Issei llegó a la antigua escuela. Había sido un día más ocupado de lo que pensaba que sería. Contratos con 2 nuevos clientes, uno de los cuales iba a tomar un mucho de tiempo acostumbrándose, seguido de conocer a 2 personas que no esperaba conocer en un solo lugar. Connor, la estudiante de divisas de América y Asia, una monja que era posiblemente la chica más bonita que había conocido. Cuando miró a Asia a los ojos, fue como si todo el mundo se detuviera. Estaba cara a cara con una de sus chicas ideales. Ojos verdes brillantes, cabello rubio que brillaba como el oro al sol, una expresión de inocencia absoluta. Era tan natural de una belleza como Rías y Akeno, a su manera especial. No estaba seguro de qué pensar cuando ella afirmó haber sido asignada a la iglesia en la ciudad. Incluso antes de convertirse en un diablo, nunca había estado allí. Siempre encontró que era un poco espeluznante. Los escalofríos en su columna vertebral que sintió al mirar la vieja iglesia ahora le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre ese lugar. Manténgase alejado. Estaba contento de que Asia no se quedara allí, y especialmente contento de que Connor le prestara su ayuda. Issei se sorprendió cuando realmente conoció a Connor. El estadounidense era diferente de lo que había esperado. Algunos de los rumores en la escuela dijeron que era un tipo amigable, otros lo hicieron ermitaño, y las historias más extremas afirmaron que era un espía para el gobierno de los Estados Unidos. No tenía idea de cómo alguien llegó a esa conclusión. Issei lo había atribuido a ser otro chico bonito que fue al acto del lobo solitario. Dicho esto, Connor resultó ser bastante educado. Al menos lo hizo, hasta que explicó libremente que era plenamente consciente de lo sobrenatural. Si él sabía acerca de los engranajes sagrados, ¿cuánto sabía acerca de los diablos, o caídos, o cualquier otra cosa relacionada con las 3 facciones? Algo para más tarde, despidió, abriendo la puerta a la sala de reuniones de la Orc. Rías estaba en su escritorio con Akeno a su lado, y Kiba y Koneko estaban sentados en uno de los sofás. «Estoy de vuelta, Buchendo», saludó. «Yo, toma asiento». Esperaba una recepción como esta, llegar tarde para volver y todo, pero la voz de Rías era un poco más helada de lo que estaba preparado. Rígidamente, se colocó en una de las sillas frente a su escritorio. «Tienes algunas explicaciones que hacer». «¿Qué haces tú? Tomabas tanto tiempo para volver», me preocupaba. «Así que envié a mi familiar a buscarte». Imagínese mi sorpresa cuando encuentro que no solo está usted en compañía de un Connor Loveslane, alguien con quien nunca ha hablado antes de hoy, sino también la compañía de una monja de la Iglesia Católica. De repente, Issei se sintió increíblemente pequeño. No lo había considerado entonces, pero aquí en el asiento caliente, era completamente posible que ella se enojara con él por lo que hizo.
Ella estaba en la ciudad y quería saber dónde estaba la iglesia. No pensé que hubiera ningún daño en mostrarla allí. Ella era agradable, así que pensé que estaría bien. Ise, estoy a favor de permitirte conocer gente nueva y hacer nuevos amigos, pero hay algunas personas con las que simplemente no puedes ser amigo. Nunca vuelvas a acercarte a esa chica. Como diablos, no podemos asociarnos con miembros de la iglesia. Exorcistas, especialmente. Te matarán sin pensarlo dos veces. La parte sobre los exorcistas no tenía mucho sentido. ¿Qué tuvieron que ver con esto? Pero, Butch out, y, no hay peros. Esto no está en debate. Tuviste suerte de que decidieron no atacarte en primer lugar, más aún cuando tú y Connor se fueron con ella aún siguiéndote a los dos. ¿Quiénes son? Issei se desdibujó, reuniendo el coraje para hablar. Buenos días, dijo que no había nadie allí. ¿Y le creíste? Esa rápida respuesta le hizo hacer una pausa. ¿Por qué hizo le cree a Connor? Dijo que era peligroso dentro de la iglesia, que podría colapsar muy fácilmente, tropezó al principio para obtener una respuesta. Mientras eso puede ser cierto, Ise, solo lo conociste hoy, ¿verdad? Él no te conoce, y tú no lo conoces. La única conexión previa entre ustedes dos es un juego que inventó para atormentarlos a ustedes y a sus amigos. Podría haberte estado mintiendo. Eso es, y casi se había olvidado de ese juego. Había estado tan preocupado por los negocios del diablo en los últimos días que apenas tenía tiempo para pasar con Matsuda y Motoama. Y por lo que escuchó, las cacerías nunca se detuvieron solo porque no estaba allí. En ese momento, un volante comenzó a parpadear entre la pila en el escritorio de Rías. Alguien estaba pidiendo un contrato. No ahora, gimió Rías, molesto por el mal momento. Me encargaré de eso. Koneko se ofreció como voluntario, de pie. Tomando el volante en su mano, caminó sin palabras hacia el círculo de teletransportación en la esquina de la habitación. En unos momentos, el primer año desapareció en un destello de luz. De vuelta al asunto en cuestión, continuó Rías. Ise, mi familiar solo me dijo lo que vio, pero no lo que se dijo entre ustedes tres. Supongo que hay más en la historia de lo que ya has compartido. ¿Qué te dijo exactamente Connor después de que dejaste los terrenos de la iglesia? Issei dudó. Quería decirle a Rías que todo estaba bien, y que Connor no había hecho nada sospechoso. Lamentablemente, no era el mejor de los actores, o incluso un buen mentiroso. Todo lo que dijo sería fácilmente llamado por cualquiera de las tres personas allí. Ise, esto es importante. No te estaría pidiendo que me dijeras si no fuera así, presionó Rías. Se estremeció y cedió, incapaz de soportar la mirada que ella le estaba dando. Él dijo antes de que pudiera terminar, un sello de la casa Gremori colocado en la esquina del escritorio de Rías comenzó a destellar un rojo brillante. ¿Qué es eso? Koneko. Todos, excepto Issei, se pusieron de pie sorprendidos. Issei también se puso de pie, pero por confusión. ¿Hey, qué está pasando? Esa es la baliza de emergencia. ¿A qué no explico? Algo ha pasado con Koneko. Tenemos que irnos, ahora. No necesitando que le dijeran dos veces, se lanzó hacia el círculo y se paró junto a Rías mientras el otro se reunía a su alrededor. Terminaremos esto más tarde, Ise, pero Koneko necesita ayuda. No tuvo oportunidad de responder cuando el círculo brilló intensamente y la habitación quedó completamente vacía. Al salir del círculo de teletransportación, Rías y su nobleza fueron recibidos con una vista espeluznante. A diferencia del almacén que el Stray de Bill Vicer había habitado, esta era solo una casa no muy diferente a las muchas que visitaron para cumplir con los contratos. Desafortunadamente, ahí es donde terminaron las diferencias. La sangre se salpicó en cada superficie de la sala de estar oscura en la que se encontraba el grupo. Ninguna pared o mueble quedó sin estropear. Lo peor de todo, sin embargo, fue el cuerpo humano decapitado contra la pared más alejada de la puerta. Espadas largas parecidas a una pinza fueron perforadas en las manos, los pies y el torso del cuerpo, y el cuerpo mismo fue clavado en la pared en una posición que se asemeja a un crucifijo al revés. La sangre goteaba lentamente del muñón donde solía estar la cabeza de la persona, lo que se sumaba a la vasta piscina debajo de ella. Pintadas en sangre a la derecha del cadáver colgante estaban las palabras, Retributionem peccatorum videvis mientras todos retrocedían en la exhibición grotesca, Issei no pudo evitar vomitar. 2. Un gemido trajo la atención de todos al centro del piso, donde Koneko yacía de lado con las piernas acurrucadas hasta el pecho y los brazos sosteniendo su abdomen. Un pequeño charco de sangre se estaba formando debajo de ella, y su rostro estaba retorcido de dolor.
Esa era una expresión que Issei nunca había visto antes en Koneko, y esperaba que no volviera a ver después de esto. Realmente no tenía lugar en ella. Koneko. Rías exclamó, haciendo correr hacia el lado de su robe. Detente. Bajar. El grito tenso de Koneko era su única advertencia antes de que el sonido de los disparos atravesara la habitación. Issei podría haber jurado que sintió que algo volaba solo milímetros al lado de su oreja mientras se agachaba. Los miembros de Orc se dispersaron y encontraron una cubierta detrás de cualquier mueble en la habitación que estuviera más cerca. Se podía escuchar una risa enloquecida por el zumbido en los oídos de todos. La pandilla está aquí, sí. Muy bien, ahora es una fiesta. Desde detrás de una silla grande, Issei echó un vistazo al altavoz. Era un hombre joven, probablemente no mucho mayor que él. Vestido con una camisa y pantalones blancos manchados de sangre y un abrigo gris oscuro, su cabello blanco liso llegó a sus hombros, y sus ojos rojos y su expresión siniestra no prometieron nada más que dolor a cualquiera a quien le pusiera la vista. En su mano izquierda había una pistola de cañón muy largo que parecía no tener ningún problema usando una sola mano para empuñar, mientras que su mano derecha sostenía tranquilamente una espada cuya hoja parecía compuesta de luz sólida. Kiba se balanceó hacia un lado de la habitación para llamar la atención del atacante, y Akeno levantó un sofá para cubrir a Rías mientras cuidaba a Koneko. Issei se quedó cerca de Rías y Akeno, queriendo ayudar pero sin saber qué hacer en esta situación. Mirando por encima del hombro de Rías, pudo ver sangre proveniente del estómago del primer año entre sus dedos. Lo siento, entré en pánico, yo era el cebo, duele mover, Koneko molido a través de los dientes apretados. No hables, Koneko, te tengo, consoló Rías mientras evaluaba la herida, tanto en la parte delantera como en la trasera. Sin herida de salida. Issei, mantén la cabeza baja. Akeno y Kiba pueden manejar esto. ¿Quién es este tipo? Issei preguntó, un poco fuerte gracias al zumbido en sus oídos. Un exorcista. Lo explicaré una vez que estemos a salvo, Rías interrumpió la conversación. Mientras trabajaba, Kiba creó una espada recta de doble filo con su Sacred Gear y cargó. Sus cortes rápidos se encontraron de frente con parrias precisas con una sola mano y amplios arcos impredecibles. Kiba nunca se lo diría a la cara de este hombre, pero era bueno. Ninguna cantidad de ataques logró pasar por su guardia, incluso con Akeno proporcionando apoyo contra incendios. Vas a pagar por lo que hiciste, declaró Kiba resueltamente. Agua, preocupado por tu pequeño amigo allí. Eso es dulce. Tan dulce, podría vomitar en mi propia boca. Así que, entre tú y el palillo de dientes allá atrás, ¿cuál eres? ¿La cuchara grande o la cuchara pequeña? Kiba no dijo nada en refutación y presionó el ataque. No es que el hombre pareciera preocupado por eso un poco. Entre intercambiar golpes con el caballero y esquivar la explosión ocasional de magia disparada desde la reina, parecía estar disfrutando completamente con la pelea. Rías se puso de pie, habiendo aguantado el sangrado en el estómago de Koneko por el momento, y se enfrentó al hombre con un resplandor penetrante. Entonces, traspasas mi territorio, matas a uno de mis clientes, dañas a mi precioso sirviente, y tienes el descaro de hacer bromas. Simplemente debe estar rogando morir, buen señor. El psicópata se encogió de hombros, dando una sonrisa graciosa. En realidad no, tetas de azúcar. Eso está más al final de mi lista de tareas pendientes. Solo quería ver si Black Case era bueno para algo más que para exorcizar demonios de mierda como tú. Resulta que son unas uñas geniales. Quiero decir, mira a ese tipo. Hice todo eso antes, le corté la cabeza, y estaba dando vueltas como un hombre poseído. Hizo una pausa para convulsionarse burlonamente y llorar como si recreara el sufrimiento de su víctima. Cuando vi el pequeño volante en su escritorio, todo tenía sentido. Traté de llegar a la raíz del problema, pero luego la pequeña mierda comenzó a balancearse en mí en el momento en que me vio. Rudo. Me disparó, antes de que yo saliera del círculo, me estaba esperando. El exorcista puso los ojos en blanco y se agachó. Está bien, sí, así que le disparé primero. Obtén toda la persniquety sobre los pequeños detalles, ¿por qué no? De todos modos, me alegro de que todos estén aquí, porque ahora podemos decorar toda la casa. Él se detuvo a mitad de orden, con los ojos fijos en Akeno, que estaba mirando dagas a él. Oh, conozco esa mirada. Esos son los ojos de un asesino natural. Creo que tú y yo podríamos llevarnos bien, incluso si eres un demonio de mierda. ¿Qué dijiste, hermana mayor? ¿Quieres ir a matar una habitación llena de mocosos después de esto? Tal vez apuñalar a algunas personas en el camino. Será una gran experiencia de unión. Hacer no llámame así.
No soy como tú, gruñó Akeno, disgustado por el pensamiento mismo. No, no, no. No seas modesto. Se regañó, moviendo su dedo hacia ella como si fuera una niña. Lo puedo decir con solo mirarte. Demonios, mi mural presionó algunos de tus botones, ¿no? Eres un verdadero sádico. Ves a alguien en el suelo, retorciéndose en agonía, como tu pequeño amigo allí, y piensas para ti mismo, ¿debería realmente ayuda eso? Y la idea de pisoteando en su garganta y viendo la vida dejar sus ojos es, basta. La fantasía del asesino fue interrumpida por Kiba corriendo para atacar de nuevo por detrás. Trajo su propia espada para llevar en una fracción de segundo y bloqueó el golpe en su cuello. Ambas espadas se cerraron, y brilló hacia la rubia. Aquí hay un consejo, imbécil. Si vas a atacar furtivamente a alguien, rompió la cerradura y trajo su arma a Kiba. Hazlo en silencio. Disparó 6 disparos en rápida sucesión, todos los cuales perdieron su marca, pero obligaron a Kiba a mantener su distancia. Honestamente, ¿qué demonios de mierda estás enseñando a tus mascotas en estos días, eh? Sin cerebros ni modales en absoluto. ¿Eres de los que hablan, con una boca asquerosa como esa?, reprendió Kiba. Al menos soy honesto conmigo mismo, Boy Scout. El hombre se burló de vuelta. Mientras pueda matar lo que quiera, cuando quiera, especialmente demonios de mierda, no me importaba menos quien me dijera a dónde ir. Akeno preparó su próximo aluvión de rayos, pero se detuvo y se volvió hacia su izquierda. Buena parte, tenemos que irnos. Puedo sentir que viene más gente. Issei, recoge a Koneko y ponte detrás de nosotros. Tú también, Kiba, vuelve aquí. Rías comandó. Kiba reconoció al volver a cargar, pero con fuerza adicional, empujando a su oponente hacia atrás y sobre una silla de comedor, enviándolo a caer al suelo. No me toques el trasero, advirtió Koneko a Issei, haciéndolo parpadear. Está bien, sí, no hay problema, estuvo de acuerdo apresuradamente. Para una chica tan pequeña y linda, podía golpear duro tanto con sus palabras como con sus ataques. Los dientes rotos del estómago mutado de Vicer habían sido toda prueba que necesitaba para este último. Él giró su brazo sobre sus hombros y la sostuvo por la cintura, levantándola hasta la altura de pie. Kiba, después de haber acelerado de nuevo al grupo, mantuvo su posición defensiva entre su rey y el sacerdote. ¡Oh, demonios no! ¡No te vas! El exorcista gritó, corriendo hacia el grupo con su arma levantada para un ataque aéreo. Boots off. A pesar de su dolor, Koneko agarró el sofá y lo arrojó en el camino del sacerdote como si fuera una lata, lo que lo obligó a abandonar su ataque y avanzar en el impulso. Era solo la diversión que necesitaban. En el momento siguiente, se fueron en otro destello brillante, sin dejar evidencia de que estuvieran allí, aparte de la sangre derramada por la herida de Koneko. El loco silbó indignado, su plan se vio frustrado, luego volvió su ira hacia el sofá, haciéndolo pedazos mientras gritaba obscenidades con cada golpe de su espada ligera. Su ataque de ira se terminó cuando 3 hombres más, vestidos con vestimentas similares a sí mismo, aparecieron a través de la puerta de la sala de estar con armas dibujadas. Libertad, ¿qué pasó? ¿Encontró a la chica? El primero de los 3 recién llegados exigió. Se volvió hacia ellos y gruñó, ¿ustedes idiotas no pudieron llegar más rápido? Joder, eres lento. No, ella no estaba aquí, pero esta casa tenía un recibo de contrato del diablo por ahí. Pensé que podía matar 2 pájaros de un tiro. Ya sabes, limpia al pecador, purga al diablo, fue un ganar-ganar. O al menos, habría sido, si ustedes no hubieran arrastrado sus malditos pies. Así que regalaste nuestra presencia aquí. Maldita sea, Fred. Estamos tratando de acostarnos, y tú haces esto. El segundo hombre exclamó. El más joven de los 4 pícaros se acercó fríamente al hombre mayor y suavemente niveló su arma en su rostro, obligándolo a mirar por el cañón. Estás tan aburrido como yo estoy esperando a esa puta de monja. Acabo de decidir hacer algo sobre todo este tiempo de inactividad. ¿Y esos demonios de mierda? Eventualmente lo descubrirían, de todos modos. Alguien iba a arruinarnos y atraparnos, así que decidí tomar el primer tiro. Y hablando de, se fue, sonriendo amenazadoramente al ver que la cara del hombre perdía color. Libertad. ¿Qué? Se rompió, dando la vuelta. ¿Era esto realmente necesario? Preguntó el primer hombre, señalando el cuerpo en la pared. Tanto él como el tercer exorcista apenas podían mirar el desastre. Oh, Fred pronunció con calma, olvidando casi instantáneamente su agitación anterior. ¿Matándolo o haciendo una decoración con él? El segundo. No. Pero fue bastante divertido.
Su sonrisa maníaca y su cacareo trastornado enviaron escalofríos por las espinas de sus compatriotas, haciéndoles preguntarse si mantenerlo cerca valía la pena el riesgo. Hay dos tipos de exorcistas que probablemente verás en tu vida, Issei. Actualmente, Rías se dirigió a Issei en la sala de reuniones principal, con Kiba permaneciendo a un lado con los brazos cruzados y su expresión firme. Issei había pasado a Koneko Akeno para el tratamiento de su lesión, y los dos acababan de salir de la habitación cuando Rías comenzó su nueva lección. Los primeros son los que se adhieren a su credo y se dedican a exorcizar demonios y cazar seres que la iglesia considera malos. Aunque peligrosos para nosotros en sí mismos, los exorcistas normales no son nada comparados con los que vieron esta noche. Los Strays. ¿Strays? Rías asintió. Son exorcistas que se vuelven demasiado aficionados al acto de matar demonios. Se convierte en un deporte para ellos en lugar de un trabajo, y se convierten en asesinos despiadadamente indiscriminados en el proceso. Muchas veces, tales exorcistas son rechazados y expulsados de la iglesia, o incluso ejecutados si un crimen acusado es lo suficientemente grave. Los exorcistas que son expulsados a menudo encuentran empleo bajo los ángeles caídos, ya que comparten una pasión por matar diablos con poca o ninguna restricción. Y donde veas uno, seguramente habrá al menos uno o más que no veas, agregó Kiba, trayendo sus brazos a sus lados. Exorcistas de Stray nunca operar solo. Pensé que era extraño que estuviera solo, pero si había refuerzos cerca, eso significa que tenemos una nueva infestación con la que lidiar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Issei preguntó, abrumado por toda esta nueva información. Vamos a tener cuidado de ahora en adelante. Tendré un plan esbozado para que todos lo escuchen mañana. Ven a la sala del club tan pronto como salga a la escuela. Si te encuentras con alguien sospechoso mientras tanto, no hagas contacto. Evita la confrontación lo mejor que puedas. Así no es como quería que primero aprendieras sobre exorcistas, Issei, pero espero que hayas llegado a entender cuán peligrosa es la situación. Sí, lo entiendo ahora. Solo su maldita suerte. Conoce a la única chica que se ajusta perfectamente a su fantasía más antigua, la superó, incluso, y ahora ya no puede hablar con ella. ¿Por qué la vida era tan injusta? Sus pensamientos oprimidos fueron interrumpidos por la sensación de una mano suave ahuecando su mejilla izquierda. Miró hacia arriba para ver a Rías dándole una sonrisa cálida y compasiva que amenazaba con liquidar su corazón. Eres mi sirviente, Issei. Su seguridad, la seguridad de todos, es mi responsabilidad. No lo tomaré a la ligera. Ella se alejó, para su disgusto, y puso su aire de autoridad una vez más. Así que, en ese sentido, déjame ser claro. No te acerques a la iglesia de nuevo, y hasta que diga lo contrario, mantente alejado de Connor Lobslain también. ¿Entender? Sí, señora. Rías asintió. Se está haciendo tarde, así que deberías ir a casa por el día. Kiba, ve con Issei a su casa, luego teletranspórtate de vuelta. No quiero que nadie sea atrapado solo mientras hay exorcistas corriendo por la ciudad por la noche. Por supuesto. Genial, estoy siendo escoltado por un Bistodnen, se quejó Issei. Kiba solo se rió torpemente. Es solo por un tiempo, Issei. Ambos están despedidos. Los dos chicos se inclinaron y se volvieron para irse. Rías se puso el pulgar en los labios mientras salían silenciosamente, mordiendo ligeramente la uña. La falta de actividad reciente de los ángeles caídos ciertamente había sido sospechosa, pero si hubieran estado llamando a exorcistas callejeros para compensar los números, tendría sentido. Los contratos tendrían que esperar hasta que se solucionara el problema. Por mucho que quisiera ir a una cacería humana para estos asesinos, era demasiado arriesgado. Cualquier plan de acción adicional requería saber si Connor era o no una amenaza, y si es así, ¿qué hacer con él? ¿Fue Connor parte de la iglesia, uno de los Strays, o un elemento completamente deshonesto? De una forma u otra, tuvo que hablar con Sona sobre esto. Tomando una hoja de papel de un cajón en su escritorio y garabateó un breve mensaje a su compañero Rey, luego extendió la mano para invocar un círculo mágico. A partir de eso, su adorable familiar apareció en su verdadera forma de murciélago. Obtén esto a Sona, inmediatamente, ordenó. El pequeño murciélago gritó y agarró la carta en sus garras antes de salir por la ventana. Con eso hecho, Rías ahora podría centrarse en asuntos más inmediatos. Se levantó y caminó rápidamente desde la sala de reuniones hasta el dormitorio donde Akeno había llevado a Koneko. La puerta más alejada del ala este albergaba la habitación especialmente reelaborada para el uso de magia curativa.
Antes de la remodelación, era el dormitorio privado en el edificio, que era un poco más grande que todos los demás. Ahora, presentaba una lujosa cama tamaño queen en el centro, con numerosos sigilos mágicos en las paredes y la cama en sí diseñada para fortalecer la efectividad del método de curaciones Kinship utilizado tanto por Rías como por Akeno. Rara vez esta sala vio uso más allá de ese propósito en la historia reciente, pero se pagó más que a sí misma cuando contó. Al abrir la puerta, Rías encontró a Akeno sentado al lado de la cama Queen Size, todavía completamente vestido y mirando con nostalgia al Rogue dormido. Rías no perdió el tiempo y comenzó a desnudarse. ¿Cómo está ella?, preguntó, su ropa cayendo al suelo, artículo por artículo. Me las arreglé para extraer la bala, así que ahora descansa mucho más fácil, respondió Akeno, señalando una pequeña mesa cerca de la pared. Era un punto hueco. Quería hacerla sufrir, por lo que apuntó a un área dolorosa no letal. Si le hubieran disparado en el pecho, estaría mucho peor, incluso sin el envenenamiento ligero. Tal como está, ella todavía necesita una noche completa de recuperación. Sin decir una palabra más, un Rías completamente desnudo pasó por Akeno y se subió a la cama y trajo a la chica más joven lo más cerca posible de ella, prácticamente envolviéndola. Lo siento mucho, Koneko, se lamentó, sus ojos comenzaron a humedecerse. Dándose la vuelta, miró a Akeno desde el rabillo del ojo. He enviado a mi familiar para avisar a Sona. Tan pronto como Koneko se cure, me reuniré con Sona personalmente, y ya es hora de que establezcamos una reunión con Lobsline. Omai finalmente va a hacer tu movimiento, Butch Dedo. Akeno bromeó, tratando de conseguir una sonrisa o un destello de su amiga. Su sonrisa se desvaneció cuando la mirada que Rías le dio dijo que la heredera no estaba de humor para bromas. ¿Estás seguro de esto? Le di el beneficio de la duda, Akeno, durante más de una semana, pero este negocio con la monja y ahora estos exorcistas extrae cambia las cosas. Quiero saber por qué está realmente aquí, y lo que sabe. Si resulta que es una especie de agente de la iglesia, entonces ya no arriesgaré la seguridad de mi nobleza con él. Mi descuido casi nos cuesta a Koneko, y pone al resto de nosotros en peligro. No me arriesgo más. Se volvió y cerró los ojos para concentrarse en el hechizo de curación, acercando al Nekosou dormido a ella. Buenas noches, Akeno. Akeno permaneció en silencio mientras continuaba mirando a su rey. Detrás de puertas cerradas, su mejor amiga a veces era demasiado dura consigo misma. No había forma de que ella o cualquiera de ellos pudieran haber sabido que Koneko estaba entrando en una trampa. Aún así, tenía razón sobre la escalada de los acontecimientos recientes. Esta noche había sido un escape demasiado estrecho. Buenas noches, dijo en voz baja, saliendo de la cámara y retirándose a su habitación personal. Ella sabía lo que realmente estaba pasando. Se trataba de algo más que los exorcistas. El fiancé de Rías, Riser Fenix, había estado presionando para avanzar en el matrimonio arreglado entre los dos, y los ancianos de ambas familias acababan de aprobar la moción recientemente. El acuerdo original había sido que Rías terminara la universidad antes de seguir adelante con el matrimonio. Rías esperaba encontrar una salida para entonces, pero parecía que ya no estaba sobre la mesa. Riser era un mujeriego arrogante, creyendo que era intocable gracias a su inmortalidad como Fenix. La idea de casarse con él era repugnante, y un estresado Rías tendía a actuar de manera más agresiva o irracional. Ella había conocido a su rey el tiempo suficiente para ver las señales. Si las cosas con Connor salían a relucir, temía lo que podrían verse obligados a hacerle por algo que no era su culpa. Cuando Akeno se fue a dormir, por primera vez en mucho tiempo, se encontró esperando que Rías se equivocara. A la mañana siguiente, Asia se sentó en la mesa del comedor de su apartamento, esperando pacientemente mientras Connor arreglaba su desayuno. Connor se había ofrecido a hacerle algo ya que él ya tenía el suyo antes de venir a verla. Ella había puesto algunos ingredientes al azar en el mostrador de la cocina para preparar su propio desayuno, pero había estado nerviosa acerca de qué hacer con ellos hasta que Connor llegó. Cuando salió de la cocina después de 10 minutos, junto con algunos utensilios occidentales, le presentó algo que nunca había visto antes. Describió el plato como un omurice, usando arroz blanco, jamón y guisantes verdes como ingredientes de su elección, todos los cuales estaban llenos de una tortilla de huevos frescos y ligeramente decorados con ketchup. 4. No estaba segura de qué hacer con su apariencia, pero ciertamente olía bien. Cuando ella tomó el primer bocado, ¿cómo es? Delicioso. Delicioso. La cara de Asia se iluminó mientras sostenía una mano en su mejilla.
La mezcla de sabores estaba más allá de todo lo que había probado. Habiendo vivido de sopa, pan y agua durante la mayor parte de su vida, se sintió increíble experimentar cosas tan nuevas. Me alegro de escucharlo. Todavía estoy tratando de averiguar cómo hacer que realmente te despierte por la mañana. Tal vez sal y pimienta en el jamón antes. Su reflexión se detuvo cuando notó su expresión repentinamente distante. Asia. ¿Está todo bien? Connor, ¿puedo contarte una historia? Estaba confundido por lo que ella quería decir al principio, luego sus ojos se ensancharon ligeramente. Asia, está bien, no tienes que hacerlo si no quieres. No, yo. Realmente quiero que alguien hable de eso conmigo, insistió. Reconociendo el tono en su voz, se sentó en silencio frente a ella en la mesa. Ella resumió sus años formativos lo mejor que pudo, sobre cómo la dejaron en la puerta de un orfanato en Italia que fue financiado por la Iglesia Católica, y sobre ella se crió en la fe, al igual que todos los demás allí. Su vida entonces era simple, y había sido criada para ser feliz con las cosas simples de la vida, y para estar agradecida por lo que tenía. Siempre me enseñaron a ser amable y paciente con todos, para que el amor de Dios se hiciera consciente de todos, incluso de las personas que no lo conocían. Cuando tenía 8 años, encontré un cachorro que había sido atropellado por un coche. Sus patas traseras no podían moverse, y estaba llorando tan fuerte. Duele mucho verlo así. Lloré y lloré a Dios para que alguien pudiera ayudarlo. Y Dios me respondió. Mi Sacred Heart despertó y volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Nunca fui tan feliz en mi vida. Sentí que había hecho algo bien solo. La matrona del orfanato me vio hacerlo, y lo llamó un milagro. Ella le contó a la iglesia al respecto, y yo era considerada una santa doncella. Me sacaron del orfanato y me llamaron vicario. ¿Un vicario? Preguntó Connor. Sí. Me trataron bien. La gente de la iglesia me cuidó y tuve que ayudar a sanar a las personas que lo necesitaban. También aprendí lo que podía y no podía hacer con mi equipo sagrado, y mejoré en la curación de las personas a las que podía ayudar. Incluso pude conocer al Papa en mi 9º cumpleaños. Estaba feliz de estar haciendo mi deber dado por Dios. Se detuvo y miró hacia la mesa, las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Y sin embargo, por toda la amabilidad que la gente me mostró, y lo agradecidos que estaban por ayudarme, nadie trató de convertirse en mi amigo. Siempre fui solo la doncella santa. Entonces, hace aproximadamente un mes, o algo así, encontré un diablo que había sido herido. No sé cómo estaba herido, pero no estaba pensando en ello. Yo, simplemente no puedo soportar la idea de dejar a alguien con dolor. Así que lo curé, y él se escapó sin decir una palabra. Alguien en la iglesia me vio curarlo y los rumores comenzaron a extenderse. La gente me llamaba nombres como bruja, mal, herético y otras cosas. Incluso antes de tener la oportunidad de explicarme, fui excomulgado. Me dijeron que me fuera y que nunca volviera. En este punto, estaba hablando entre sollozos, lo que se hizo más difícil a medida que avanzaba. Pero, lo que más dolía era que, todas las personas que conocía, durante toda mi vida, simplemente se alejaron como si lo que hice fuera imperdonable. Sentí que no se preocupaban por mí en absoluto. Ella dejó escapar una risa que sonaba más como una grasa. Es porque soy estúpido. No puedo hacer nada por mí mismo. Pocos días después de ser excomulgado, conocí a Lady Rainare, y ella dijo que ella y los Grigori me cuidarían. Lo hicieron, pero, realmente no fue diferente de lo que sucedió antes. Todavía me trataron de manera diferente. Sus lágrimas se intensificaron. Esta es una de las pruebas de Dios, siempre dije, ya que soy tan torpe, y yo quería algo que no tenía. Dios me dio esta prueba. Solo tengo que soportarlo, lo sé, algún día, podré hacer amigos, e ir a comprar flores, comprar libros con ellos, y solo, hablar. La presa se rompió allí. Su rostro cayó en sus manos y sus sollozos se transformaron en un lamento duro y doloroso. Ella nunca le había dicho esto a nadie, y escucharlo todo ahora trajo de vuelta todo el dolor de una sola vez. La Biblia dice que Dios nunca te dejaría soportar más de lo que podrías manejar, pero sí herido tanto pensar en todo. Lloró por unos momentos antes de sentir una mano en su antebrazo. Miró hacia arriba para ver a Connor cruzando la mesa, después de haber movido su desayuno a un lado. Asia, Connor comenzó solemnemente, creo que has logrado mucho más de lo que piensas. Ella no dio una respuesta audible, pero él tenía toda su atención. Si lo que pasaste fue una prueba de Dios, entonces diría que resististe la tormenta. Estás a medio camino del mundo, y la gente no sabe quiénes son o qué has hecho, así que nada de eso puede ser retenido en tu contra.
A menos que alguien de tu pasado haga todo lo posible para buscarte, realmente no creo que tengas que preocuparte por nada de eso. Esto es como un nuevo comienzo. Mucha gente no consigue uno. Los ojos de Asia se abrieron. ¿Era cierto? Pero no sé nada sobre Japón. No soy inteligente, y, entonces aprenderás, como yo, él le cortó la autocrítica. Un poco a la vez, si es necesario. No tienes nada más que tiempo, de todos modos. Además, ya has hecho 2 amigos. ¿Qué? ¿Lo tenía ella, de verdad? Sí. Yo e Issei. Él y yo somos solo el primero de muchos, creo. Eres una de esas personas que podrían hacer amigos con alguien simplemente diciéndole sola. Ve, pero ¿qué pasa con los Grigori? No lo harán, sonrió con seguridad. Me dejaste preocuparme por eso, ¿de acuerdo? Mis problemas con ellos son solo míos. ¿Quieren hablar contigo? Tendrán que hablar conmigo. Solo concéntrate en tu desayuno por ahora. Con eso, se puso de pie y volvió a la cocina. Para limpiar, ella presumía. Asia sonrió y olió cuando una nueva lágrima cayó por su rostro. Ella no podía creerlo. Por primera vez desde su exilio, e incluso antes de eso, sintió que su oración más sincera había sido respondida. ¿Es esto lo que se siente tener un amigo? Otra de las bendiciones de Dios. Los pensamientos de Connor sobre su nuevo cargo ocuparon su mente durante todo el viaje a la escuela. Antes de irse, le dijo a Asia que cerrara la puerta de su apartamento y no la respondiera a nadie hasta que regresara por la noche. No le gustaba encerrarla, pero si lo que sospechaba era correcto, quería que estuviera a salvo mientras no estaba cerca. Con ese fin, puso las runas de seguridad en ambos apartamentos en alerta máxima. Habiendo escuchado su versión de la historia, pensó en su reunión con Tobio, y algunas cosas sobre toda la situación aún no cuadran. El Vaticano era el lugar más bien defendido en Italia contra entidades sobrenaturales, eso era un hecho bien conocido. Y si Asia fuera una santa doncella tan venerada, la seguridad a su alrededor sería igualmente estricta. Los vicarios eran miembros muy respetados del lado público de la iglesia. No era un título que se entregaba libremente. La forma en que encontró a ese diablo en esas condiciones fue camino demasiado conspicuo. ¿Cómo se acercó tanto a ella sin activar ninguna alarma? Si él resultó herido cuando ella lo encontró, ¿por qué nadie estaba persiguiendo para terminar la muerte, de nuevo, sin hacer sonar las alarmas de un intruso? No podía imaginar a nadie en el Vaticano queriendo trabajar con un diablo para expulsar a alguien como Asia. A menos que este diablo realmente tuviera un hombre interior para ayudarlo. Para conseguir él adentro, luego difunda rumores para llegar ella expulsado. Por marginal que fuera, la posibilidad estaba ahí. Incluso si eso se demostró falso, no había un diablo lo suficientemente loco como para arriesgarse a infiltrarse en el Vaticano para una persona y luego simplemente darse por vencido una vez que esa persona estaba fuera de sus muros. Él no se sorprendería si ella fuera seguida a Kuo, si no fuera por el mismo diablo que la exilió, entonces alguien trabajando para ellos. A lo largo de su historia, Connor llegó a entender por qué Asia era como era. Y se sentía como un idiota por no ver por qué confiaba en él tan fácilmente. Fue porque estaba sola, desesperada por la compañía. Toda su vida fue arrancada de ella en una fracción de segundo, con una decisión. Ella podría haber tenido todas las buenas intenciones en el mundo, pero no parecía importar a los ojos de las personas que conocía, o más bien, pensaba que sabía. Agregue el hecho de que estaba casi condicionada a culparse a sí misma por todo lo malo que sucedió, por lo que, por supuesto, se aferraría a las primeras personas en ayudarla realmente. ¿Cuánto tiempo había guardado todo embotellado? ¿Cuánto tiempo había pasado sin un hombro para llorar, alguien con quien hablar, alguien para ayudar a soportar ese dolor? Después de escuchar todo, la idea de mirarla a los ojos y decir que no podía ayudarla parecía difícil de soportar. Tenerla cerca iba a invitar a problemas, pero él lo sabía incluso antes de tomar su decisión bastante arbitraria la semana pasada. Ahora estaba en lo profundo. En el futuro, tendría que encontrar una manera para que ella se mantuviera a sí misma. La beca en la que estaba no podía pagar de manera confiable sus 2 gastos de subsistencia. Por lo que tenía en mente, se necesitaría algo de trabajo de su parte para llegar a un acuerdo. Sacar el cuello para ayudar a alguien que apenas conocía era solo una decisión más precipitada para agregar a su creciente entusiasmo. Esta vez, sin embargo, no se arrepintió de inmediato.